Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Hoy en un viernes muy particular. Un viernes muy particular para los dos, muy ¿verdad? Estamos todos particulares. Estamos igualmente particulares hoy. Bueno, Buenas ya saben, noches. Uruguay y Brasil, los dos afuera del Mundial. En el mismo vuelo. Una jornada, digamos, con sensaciones encontradas. Pero bueno, es deporte, es fútbol, es un juego, señores. Sí, partidos bien jugados. Exactamente. Arranca 33-56. Igual como les decíamos, un poquito mejor nosotros que ustedes. Quinto. Sí, Uruguay está quinto. Exacto. Pero está. Felicitaciones, Uruguay. Yo hinché mucho por Uruguay. Lamentablemente no tuve recíproca. ¿Cómo no? Yo quería ganar a Brasil. Bueno, el tema que nos trae hoy, que vamos a discutir, tiene mucho que ver con la actividad que hacemos y también con la actividad que todas las noches todos nos paramos y durante el día también para ver qué es la Ley de Medios Audiovisuales, mal llamada Ley de Medios. Exactamente, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya a un tiempo de que la ley está vigente, vamos a intentar ver qué consecuencias ha tenido la aplicación, la puesta en práctica de esta ley en el sistema de medios de nuestro país. Claro, y los obstáculos que todavía siguen para su total implementación. El tema va a quedar presentado en un informe que tiene dos partes. Vemos el primero. El Poder Ejecutivo promulgó a fines de 2014 la Ley número 19.307, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otras herramientas de comunicación audiovisual. Aprobada con fecha 29 de diciembre, se refiere a medios de comunicación que proporcionan una oferta estable y permanente de señales de radio y televisión. En virtud que estos medios son considerados de interés público, deberán cumplir con el derecho a la libertad de información y de opinión, a la pluralidad, la facilitación del debate democrático y la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos, acceso a la cultura nacional y la no discriminación, entre otros deberes. El texto añade que quedan sujetos a las disposiciones de la norma los titulares de radio y televisión establecidos en el país o del extranjero cuyas señales o servicios sean difundidos por los antes mencionados. También lo están quienes comercialicen sus servicios de manera parcial o total en el país. En cuanto a la asignación de las frecuencias radioeléctricas, la flamante ley indica que debe haber un acceso equitativo. Los titulares de los medios tienen derecho a la libertad editorial y a emitir mensajes publicitarios y a contratar en forma exclusiva los derechos de emisión de contenido sin prejuicio de lo establecido en esta ley. En cuanto a los derechos de las personas, la normativa recuerda que éstas tienen la potestad de la libre expresión tanto en lo que respecta a la búsqueda como a la difusión y recepción de información. A ello se suman otros derechos como el de solicitar información sobre otorgamiento, revocación y renovación de licencias para prestar servicios de este tipo, la diferenciación clara de los mensajes publicitarios del resto de los contenidos y conocer la identidad de los titulares de los servicios. Los servicios audiovisuales no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología a la discriminación y la violencia, al odio racial o cualquier otra acción ilegal. Un capítulo especial tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes, dado que el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos, según la Convención Internacional de la que es parte. Con ese fin se incentivará a los medios a difundir programas que tengan por finalidad promover el bienestar social y afectivo de la infancia y su salud física y mental. Se deberá impulsar la participación de niños y adolescentes en los medios, desarrollar planes de educación y promover la realización de investigaciones, entre otras iniciativas para la interacción entre medios y este colectivo social. La norma también protege el derecho a la privacidad de los menores. Establece que no se utilice su imagen en forma lesiva ni que se publique información que los perjudique. La publicidad no podrá producirle a los niños y adolescentes prejuicio moral o físico. No deben incitarlos en forma directa a la compra o arrendamiento de productos o servicios, ni incluir publicidad engañosa, y deberán tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en caso de publicidad de alimentos con altos contenidos de grasa, sal o azúcar. Los menores de 18 años no pueden participar de mensajes publicitarios sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos ni productos perjudiciales para la salud. Además, la ley dispone que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual.
Bueno, libertad de expresión y garantía de derechos están en el tapete de esta ley. Vamos a seguir informándonos en esta segunda parte del informe. Los medios abiertos y para abonados en sus señales propias y las de televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios para abonados deberán brindar parte de su programación acompañada de sistema de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, sobre todo informativos, contenidos educativos y culturales y acontecimientos relevantes. También se impulsará el desarrollo de tecnologías apropiadas y el desarrollo de contenidos, entre otras iniciativas para asegurar el ejercicio de los derechos de esas personas. En otro orden, la ley indica el derecho al acceso a programas de interés general, como la participación de selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en etapas definitorias de torneos internacionales. En esos casos serán emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión abierta en directo y en simultáneo. En cuanto a los periodistas, la ley indica que la actividad de todos los trabajadores de los medios de comunicación audiovisual será promovida y ejercida con los derechos, responsabilidades y garantías establecidas en la Constitución. Los periodistas pueden negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre aquellos contenidos de su autoría que fueron sustancialmente modificados sin su consentimiento. Por otra parte, la normativa también insiste en la importancia de impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios de medios, para lo cual se crea un registro de servicios de comunicación audiovisual. Para ello, una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiaria con la titularidad de más de 3 autorizaciones. La nueva ley establece también que al menos 60% de la programación emitida en la televisión comercial y pública deberá ser de producción o coproducción uruguaya. Hasta un 30% deberá ser realizada por independientes, no pudiendo concretar más de 40% de ese porcentaje una misma persona. Otra disposición es que un mínimo de 2 horas por semana de programación emitida deberá contener estrenos de ficción y al menos 50% de estos deberán ser producciones independientes. La normativa crea un Consejo de Comunicación Audiovisual, desconcentrado del Ejecutivo, que será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de lo que en ella dispuesto. Se crea además la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa del Consejo, la que será consultada en la elaboración del reglamento de la nueva ley. Actualmente la integración de esta comisión está discutiéndose en el Parlamento. Bueno, hasta acá una descripción de los principales aspectos de esta ley. Exactamente. Y como siempre, ya damos las bienvenidas a las intervenciones, a los comentarios que quieran hacer. @3356TNU es nuestro Twitter. Vamos a ir a una pausa. Después, nuestro primer invitado. Claro, ya recibimos a Daniel Lema, que es presidente del Consejo Directivo de CAINFO. Ya venimos. Hablaremos de la ley de medios. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué está? ¿Y qué falta para que se aplique? Volvemos a 3356, son las 9:09 de la noche. Gabriel, te robé esa. Muy bien, muy bien. Señores, es un gusto recibir a Daniel Lema, que es presidente del Consejo Directivo de CAINFO, es periodista. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Una de las cosas que me resulta muy interesante de la discusión que se dio previa a la aprobación de la ley es que había quienes señalaban que esto era una ley mordaza. Recuerdo que utilizaron además esa expresión. De alguna manera se aprovechaba también la discusión que se había dado en la República Argentina con una ley similar, que también se había utilizado expresiones por el estilo. Los periodistas en Uruguay creo que nos manifestamos, al menos en una gran mayoría, a favor de una ley que regulara el sistema de medios. Vos fuiste integrante de APU también, sos periodista, sos hoy presidente del Consejo Directivo de CAINFO. ¿Cuál es la evaluación general? Después entraremos en las especificidades sobre la ley. Yo creo que, como decías, la ley era necesaria hacer algo. Para eso, la sociedad civil, distintos grupos
En un momento decidimos conjuntarnos para trabajar mejor y ahí se creó la Coalición por una Comunicación Democrática, donde bueno, estaba el sindicato de la prensa, estaba CAINFO. Yo en ese momento no integraba CAINFO, integraba APU, pero estaban los actores, distintos tipos de organizaciones que, bueno, teníamos una mirada sobre la necesidad de regular el sistema de medios de comunicación, de radiodifusión. Y así en eso se trabajó durante mucho tiempo. Hubo una apertura desde el Estado, del gobierno, hacia armar distintos consejos consultivos para opinar sobre qué sería lo mejor para hacer una ley. Se aprobó una ley que fue muy polémica, yo como periodista no niego que hay colegas que tienen una visión totalmente distinta con la ley, que creen que no debería existir la ley o que la ley puede generar algunas complicaciones, pero nosotros, los que estábamos organizados, teníamos una visión de que en realidad la ley no es una ley mordaza, ni que afecta a la libertad de expresión. Obviamente hay que estar muy atento a cómo se va a aplicar. Bueno, esa es otra parte, ¿no? Se aprueba la ley y sin embargo después como que no ha terminado de empezar a funcionar como debería o como uno desearía que debería, ¿no? Hoy todavía no tiene una de las patas fundamentales, que es el Consejo Consultivo que tiene que aplicar la ley, no existe. Lo decíamos al final del informe, ¿no? Se está debatiendo. Sí. Se está debatiendo, bueno, está digamos, en dos partes, la parte legislativa que tiene que definir los nombres y, bueno, también Presidencia de la República tiene que nombrar. Y en el medio, bueno, se siguen dando debates. Uno ve saludable que haya discusiones, pero me parece lo más interesante es cosas como estas, ¿no? Que también el televidente pueda conocer cuáles son las posturas, ¿no? A favor y en contra. Porque a veces uno tiene la visión que en este tipo de temas, no todos los medios dan el espacio necesario para que se discuta y se conozcan las dos visiones sobre un tema tan polémico. Claro. Daniel, justo sobre ese consejo, ¿no? El Consejo de Comunicación Audiovisual, uno de los temas o el tema que llevó al impasse es la designación de los 4 indicados por el Parlamento, que la oposición quiere que sean 2 del FAI y 2 de la oposición. Es justo ese planteo porque, total, hay uno que ya va a ser designado por el presidente. ¿Qué reflexión te genera esa demanda? Saco de lado, digamos, que soy uno de los candidatos que me presenté, que estaba en la discusión, pero la visión que siempre tuvimos de la sociedad civil con este tema, con cómo se iba a integrar el Consejo, era primero demostrar capacidad técnica, que eso es clave, y que sea lo más plural posible. O sea, ahí nosotros, me animo a decir, algunos de los grupos que hemos estado trabajando en esto, vemos bien no que se partidice, porque no, está mal partidizarlo, si son del tal partido o tal otro, sino que sea bueno, mirá, le tengo más confianza o creo que tal persona, por su capacidad, va a servir en el Consejo. Y del lado del oficialismo tienen otra visión. Bueno, lo que está bueno es que ojalá logren un acuerdo, porque le haría muy bien al Consejo Directivo que entre, que va a ser el primero, que le va a tener mucho trabajo para instalar un organismo nuevo en el Estado, que tenga el respaldo necesario del Parlamento, ¿no? Los 2/3 que se necesitan para designación, o sea que implica un apoyo no solo del oficialismo, sino que la oposición también, ¿no? Bueno, eso es un resorte ahora que están discutiendo en el Parlamento, ¿no? Claro. Ahora, esto que decís es diferente a plantear la conformación del Consejo como una especie de reparto más o menos equitativo de posiciones políticas, porque ahí se termina desfigurando, ¿no? Claro, esa es la preocupación que por lo menos yo tengo, que no debería entrarse en ese terreno. Acá la ley establece además, es muy específica qué cualidades tiene que tener el integrante del Consejo, los integrantes del Consejo. Bueno, creo que hay que ir por ese camino, porque bueno, la ley, como decíamos, es una ley muy compleja, muy técnica en algunos aspectos, y necesita tener determinadas personas en esa tarea. Y además, como es algo muy delicado, como son los medios de comunicación, está bueno que sea plural y que no se partidice, porque si no ahí sí se puede complicar. Daniel, esa ley, vos lo comentaste ahora, me parece que podemos profundizar un poco más. Tiene más de 200 artículos.
¿no? Es una ley que hace casi 4 años que se aprobó y sigue, creo que para la gran mayoría de la población, una gran incógnita. Nosotros hicimos un resumen en el informe, pero me gustaría que vos de forma didáctica explicaras los beneficios, las bondades de esa ley y todavía sus debilidades. Por ejemplo, Internet no está, ¿no? Claro, bueno, eso es una de, cuando se discutió sobre esta ley, recuerdo que en el Parlamento era parte de debate de algunos legisladores decían, bueno, no se legisla Internet. Bueno, eso es un capítulo bastante complejo, legislar Internet. Cuando recién se votó, se discutió esta ley acá, en otras partes del mundo recién empezaba una discusión. Hoy, en este año en la Unión Europea están empezando a tomar algunas decisiones sobre cómo regular Internet, que es un concepto bastante complejo. ¿Qué es regular Internet? Claro. Una cosa puede ser regular Facebook o Twitter y otra, no sé, la transmisión de datos. Entonces, y la ley es muy compleja. Yo creo que lo primero importante es buscar, que apunta a la transparencia, ¿no? A la forma en que se otorgan las licencias. La gente tiene que saber que las ondas de los canales de televisión, de las radios, son patrimonio de la humanidad que es administrado por el Estado. Bueno, ese es un primer punto. Entonces, lo mejor que puede pasar es que cuando se otorgan esas licencias se hagan de la manera más transparente posible. Y que además haya condiciones para aquellos que usufructúan esas ondas. Exactamente, y ahí la ley tiene un aspecto para mí muy interesante que es promover la producción nacional. Aquí tenemos un medio público, estamos en un medio público que eso no suena tan raro, claro. Pero en otros medios privados no es tan así. Entonces, bueno, hubo un micro debate hace relativamente poco cuando cuando se empezó a controlar en las radios la emisión del porcentaje que se exige a través de la ley de música nacional. Sí, que generó un Fue debate. micro debate, pero hubo. Hay quienes... Claro, que decían, no, la libertad de que yo escucho lo que quiero. Sí, vos tenés la libertad de escuchar lo que quieras, pero también... ¿Por qué no obligar, aunque sea, en este caso era un 30%, el mínimo de la música nacional? En otros países es mucho mayor el porcentaje. Y no hay, nadie se queja de que se afecta la libertad. En este caso lo mismo, establecer una pauta que es del 60% de la programación que sea producción nacional, además sin entrar en mucho detalle, se puede cubrir con informativos, con programas periodísticos, pero creo que es importante para promover el trabajo propio. Yo hablaba hace poco con una persona vinculada a los temas de producción, me decía, bueno, ahora lo que hay que hacer es empezar a trabajar y en formar gente para la producción nacional, que es otro paso que vas a tener. Bueno, se va a crear, la ley establece la creación de un fondo para eso. Y después hay todo un aspecto que alguno puede considerar, bueno, no es necesario decirlo, pero creo que tiene que quedar en la ley, que, bueno, está prohibida la censura, que está la libertad de expresión, primero de los propios medios y de los propios periodistas. Ustedes lo destacaban ahí, la importancia de que exista la cláusula de conciencia para los periodistas. Y bueno, después la ley tiene una serie de aspectos más técnicos de cómo, referido a la frecuencia, que bueno, también. Claro. Eso es una tarea un poco más también de la URSEC, que es la que tiene los técnicos especializados para eso. Decías vos, Daniel, en el comienzo, que la ley, si bien está vigente, ha tenido algunas dificultades. Más allá de la conformación del Consejo, que eso es un asunto que ha sido objeto de debate, la ley ha tenido algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Las dificultades, bueno, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién. La ley establece determinado porcentaje de producción nacional. Recién ahora se empezó a controlarlo en las radios, pero los canales eso no se controla. La ley establece que los canales privados y las radios privadas los canales tienen que pagar un canon al Estado por el usufructo de la banda. Nadie está cobrando eso. No hay ningún impedimento. O sea, la ley lo establecía, pero había que reglamentarlo eso y darle contenido. Eso no pasó hasta hoy. No, pero eso era porque eso es tarea del Consejo o no. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, el tema de la publicidad. O sea que hay alguien que está también, omiso ¿no? ahí. Claro, es como que
hay una omisión y es como que, bueno, aprobamos la ley y que vaya de a poquito funcionando, ¿no? Ahí uno hubiera deseado un poco más de presión. De rigor. De rigor para aplicarla y empezar a hacerlo funcionar, y además se pueden ir corrigiendo también en la marcha algunos aspectos. A mí me viene a la memoria ahora una situación de una decisión judicial en Cerro Largo contra un canal que le aplicó una sanción muy fuerte, se le aplicó una sanción muy fuerte en primera instancia, recurriendo a la ley. Pero claro, la ley establece una serie de sanciones y está bueno que esté la reglamentación para poder también darle un marco a la justicia, porque eso es un tema importante. Claro. Hay muchas cosas cuando alguien quiera ejercer su derecho en estos temas, la que define finalmente es la justicia, que eso nos da una garantía a todos. Y bueno, la reglamentación que está, creo, pronto a aprobarse, bueno, un poco también trata de darle un marco a los jueces en ese sentido. Bueno, el caso de la sustentabilidad también, ¿no? De los medios, sobre todo del interior, por ejemplo, esa obligatoriedad que obviamente es clara de tener intérprete de lengua de señas, pero las multas para algunos medios pueden ser un decreto de muerte, por lo menos así dicen los empresarios, son 1.500 unidades reajustables, si no me equivoco. Ese tema para mí es muy interesante, de cumplir, y sobre todo, ¿no? Que determinadas parte de la población acceda a los medios de comunicación que hasta ahora hoy no accede. Tener una persona que haga de intérprete en la televisión, bueno, es cierto que sale un dinero, bueno, pero para eso se está pensando y la idea es no empezar todo de golpe. Un cronograma. Un cronograma, porque primero hay que también aumentar la formación de gente para eso, que no es fácil conseguir para eso. Y también ir viendo con los mismos medios de comunicación, bueno, de qué manera, en qué programa se va a ir aplicando. Puede haber la posibilidad también de que haya algún tipo de ayuda del Estado también a esos canales para poder aplicar una cosa que para nosotros desde la sociedad civil es clave, porque es también forma parte de lo que apunta esta ley, que es de la inclusión de todas las personas. Claro, y bueno, la accesibilidad de todos a la información. Claro, porque a veces uno no lo ve hasta que... A mí me pasó hace unos años estar en reuniones donde venían de la asociación, por ejemplo, de sordomudos, y ahí es cuando te explicaban, y ahí lo ves en la realidad. Claro. Bueno, claro, vos necesitas no solo ver el informativo, necesitas ver un programa deportivo o una serie, capaz que cómo la seguís. Claro. Y bueno, son cosas que creo que ya hay que ir pensando la ley lo establece y hay que ir pensando cómo se van a aplicar. Claro. Rápidamente, porque además si no, es una ley... Estamos demasiado acostumbrados en Uruguay a tener leyes rígidas de control flexible, ¿no? Es una cosa claro, rara o a veces que pasa que una visión que uno tiene en algunos temas que trabajo por CAINFO, ¿no? Que te decís, tenemos muy buenas leyes, la ley de acceso es muy linda, pero claro, después cuando lo empezás a aplicar en la realidad te empezás a encontrar con trabas, y entonces lo que estaba muy lindo en el papel después en la realidad no se aplica. Uno de los temas que también generó polémica, recuerdo, en la discusión de la ley, tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación. Porque la ley establece ciertas limitaciones que hasta ahora no había. Y eso, de alguna manera, fue uno de los asuntos que se puso con más fuerza arriba de la mesa por los actores involucrados, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó en ese sentido, desde la aprobación de la ley hasta acá? Hasta ahora, en realidad, nada, porque lo que tenemos es, obviamente, que la ley dice los medios de comunicación tienen durante una X cantidad de tiempo el permiso para la onda, después se renovará o no, de acuerdo al servicio. Hasta ahora eran vitalicias y Hasta además... ahora era vitalicio, y además estaba esa cosa como que a mí me pasó, Sí, seguramente a vos, moría el a dueño ustedes lo han de y- haber visto, Sí, era hereditario. Hereditario. Y no es así, y por eso es lo que vuelvo a lo que decía al principio, la onda es patrimonio de la humanidad, lo administra el Estado, pero no es de... Entiendo lo que hacen los empresarios, que obviamente tienen que invertir mucho dinero, pero está bien, es una empresa, es un producto, pero bueno. Creo que también eso hay que empezar a trabajar en la aplicación de la ley, que creo que es. Incluso la ley plantea tiempos para aplicar determinadas cosas, como la producción nacional, no es que de un día para el otro tienen que hacer el 60%, no nos obliga. Entonces, y además nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando se hizo todo
se otorgaron lo que son las señales digitales. Claro. Los canales privados solo tuvieron que presentar un papel diciendo, tengo este es mi formato, este es mi trabajo, y se lo dio, no hubo un gran problema. Entonces, yo creo que hubo como un miedo al principio, pero después con el paso del tiempo no ha pasado nada. No ha pasado nada. Yo no veo nada. Ahora, Daniel, esa ley tiene una inspiración en Canadá, ¿verdad? Sí, o algo por la legislación de allá. Está estudiado que obviamente en empresas hay resistencias también. De acuerdo con la experiencia internacional, más o menos, ¿cuál es lo esperado para ese debate? Porque 4 años es un tiempo largo, pero me imagino que para los intereses que mueve, para el cambio, ¿no?, de mentalidad que se necesita para aplicarle, es bastante razonable para el cambio que propone. ¿Cuál es la expectativa tuya, por ejemplo, que sí, es un especialista? Cuando nos metimos en esto sabíamos que nos metíamos en un tema muy complejo, muy difícil. Pero además de Canadá también se tomaron ejemplos de Europa, sobre todo España o también Inglaterra, bueno, Estados Unidos, que tiene en algunos aspectos tiene restricciones mucho más fuertes. Pasa que después el debate terminó yendo, no, que esta ley es como, no sé, como lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, y uno decía, no, pero no es tan así. Claro. Es distinto, el trabajo que se hizo fue distinto. Y además, visto desde afuera, yo creo que esta ley tuvo un respaldo de los relatores de la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la OEA, que también de afuera venían y decían, che, no está mal lo que están haciendo, el camino que ustedes están buscando no está mal. Entonces eso, a nosotros que peleábamos por la ley, nos daba un respaldo, diciendo, bueno, tan mal no estamos. Porque a veces uno escucha algunas porque cosas... Porque fueron contundentes esos organismos a la hora de expresarse con respecto a la ley. E incluso durante el debate parlamentario, la discusión parlamentaria en comisiones, fue muy rico porque se fueron modificando cosas. Incluso cuando vino el proyecto original del gobierno, nosotros veíamos alguna cosa que nos hacía ruido, que podía generar polémica y que nos generaba nerviosismo de que, ojo con esto que puede terminar mal. Y se cambiaron las cosas en el medio de la discusión. Y bueno, hubo aportes de los relatores incluso para decir, bueno, ojo, camino, cuanto más pluralidad, ¿no? Y ahí era clave cómo se iba a conformar el Consejo de Comunicación, por ejemplo, de darle el respaldo parlamentario necesario para que pudiera funcionar. Entonces, yo creo que en el paso del tiempo uno dice, esos miedos que había, yo no los vi. La advertencia de que con esta ley iban a ocurrir determinadas cosas que nosotros decíamos, estábamos convencidos de que no iban a ocurrir y no ocurrieron. Y no ocurrieron efectivamente. De todas maneras, falta mucha cosa. Todavía falta. Sí, falta mucho, por lo que podemos ver, falta mucho para avanzar. Va a llevar mucho tiempo ir aplicando determinadas cosas, sí. Yo creo que sí. Es una lástima que se haya demorado tanto en algunas cosas, pero bueno, veamos el lado positivo y que se siga trabajando para que se aplique. Desde la posición ya no de presidente de CAINFO, sino como periodista, esta ley no ha modificado para nada el trabajo de los periodistas en los medios de comunicación. Como periodista yo no he sentido que haya... Yo no he sentido a ningún colega decir, no, mirá, han cambiado las condiciones de trabajo, o, no podemos informar ni nada por el estilo, ¿no? Y ahí como CAINFO, nosotros hacemos un informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en Uruguay y no cambió nada que la ley se empezara a funcionar respecto a los informes que veníamos haciendo. Claro. Daniel, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y seguimos con ese tema. Vamos a recibir después de la pausa a Carlos Varela y a Conrado Rodríguez, diputados del Frente Amplio y del Partido Colorado. Ya venimos. Señores, son las 9 de la noche y 34 minutos. Seguimos adelante. Recibimos al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Diputado Carlos Varela, del Frente Amplio, gracias por estar acá también. Un placer. Vamos a ingresar al asunto por el tema que está hoy arriba de la mesa, que es la discusión por la conformación, la integración del Consejo, que prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y allí hay un debate. Hoy no hay acuerdos en el Parlamento para la integración del mismo. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que hay entre
entre quienes están debatiendo el asunto, diputado? Yo integré la comisión que Sí. trabajó en ese sentido y que llegó a una propuesta que no fue votada en la Asamblea General, que fue convocada a los efectos. A ver, hubo varios cuestionamientos, pero el principal tiene que ver que el Frente Amplio propuso 3 nombres y llevaba un nombre de los propuestos por la oposición. En ese momento hubo distintas, tú participaste del debate, distintas valoraciones que apuntaban fundamentalmente a una participación más equitativa de distintas visiones sobre la ley. Y digo distintas visiones y no desde el punto de vista partidario, porque eso no fue considerado en la comisión. Es más, en ningún momento se tomó en cuenta la posible afiliación política de quienes estaban integrando. Se puede presumir en algunos casos y en otros no, quiero aclarar. Pero lo que se apuntó por parte de la oposición fundamentalmente fue a esta composición plural desde el punto de vista de la perspectiva. Que quiero ser muy sincero, desde la presentación que se hicieron en las comisiones de las distintas propuestas o de distintos candidatos, que en mayoría fueron excelentes, quiero decir, exposiciones, no surge de allí necesariamente una posición en contra o con matices respecto a la ley, lo cual dificultaría esta posibilidad de tener una composición plural con posiciones aparentemente a favor y en contra de la ley. Pero en definitiva esto fue propuesto o fue expuesto de esta manera. También es cierto que se expuso en el debate parlamentario en la Asamblea, no en la Comisión, en algunos casos un posicionamiento negativo con relación a la ley que ya fue expuesto en su momento cuando se votó la ley, que solo contó con los votos del Frente Amplio. Es más, se anunció por parte de algunos actores políticos que en caso de modificarse la correlación de fuerza en las próximas elecciones, esto conllevaría la derogación de esta ley. Extremos al cual llegaremos si eso se diera y discutiremos en su momento. ¿En qué estamos ahora? Para resumir y darle la palabra al colega. Estamos intentando encontrar un camino de negociación y de acuerdos porque nos parece apropiado que este Consejo tenga la mayor aprobación y el mayor apoyo político posible. El Frente cuenta con los votos necesarios llegados a determinada instancia para votar con su sola presencia en sala y sus votos la composición del nuevo Consejo, pero no nos parece adecuado. Sinceramente nos parece que este Consejo tiene una responsabilidad muy alta, un papel muy importante a jugar en un tema que es de especial sensibilidad y quisiéramos contar con los votos, si es posible, del mayor acuerdo político que pudiéramos alcanzar. Diputado. Bueno, en el caso personal yo no estuve en la comisión que trató la temática, básicamente fueron nuestros senadores quienes negociaron por el Partido Colorado. Pero lo que se nos dijo en ese momento que también había un tema de procedimiento. Lo que se entendió de que, aparte de la terna o los nombres que ofrecía el Frente Amplio, podía existir la posibilidad de llevar a la Asamblea General nombres de la oposición. Y de esa manera votar de forma diferenciada y en todo caso que quedara en evidencia cómo había sido la correlación de fuerzas en la Asamblea General. Por supuesto no se iban a llegar a los 2/3, que es lo que pide la ley para que efectivamente sean designados, pero también era una señal. Ahí se dio toda una discusión y por un tema de procedimiento, en definitiva, la oposición se terminó retirando y llevó a que, bueno, se votara en una primera instancia, pero no se llegara a los 2/3. Es muy claro lo que dice el diputado Varela. Nosotros estuvimos en contra desde el principio de esta ley. Si bien yo no estuve en la anterior legislatura, compañeros, colegas, correligionarios sí lo tuvieron y defendieron la posición de no aprobar esta ley por una cantidad de visos o vicios que realmente son muy contundentes a la hora de coartar de alguna manera la libertad de expresión o cercenarla en algunos casos. A nosotros nos parece que esta ley de medios es lo que contiene en muchos de sus artículos. Otros artículos, podemos decirlo claramente también, algunos son positivos en lo que tiene que ver con la transparencia a la hora de otorgar frecuencias, de que la gente sepa quién tiene las licencias y las concesiones. Pero en lo que tiene que ver con el contenido, ahí sí hay un cercenamiento al derecho constitucional a la libertad de expresión y en definitiva esa es la razón principal por la cual el Partido Colorado en ese momento no acompañó
el proyecto de ley y luego, digamos, lo que fue su implementación en este tiempo. Ya aprovecho y sigo con usted. ¿Cuáles son los aspectos, ahí va, que usted considera que son negativos de la ley y que van en el sentido de cortar o cercenar la libertad de expresión? Cosa que recién Daniel Lema, integrante de CAINFO, expresidente de APU, ha señalado que de ninguna manera lo entienden de esa manera. Bueno, así también lo ha entendido la Sociedad Iberoamericana de la Prensa, que fue al Parlamento en su momento, y dijo claramente que había una cantidad de artículos que sí cercenaban la libertad de expresión. De hecho, muchas de las declaratorias de inconstitucionalidad que han surgido de la Suprema Corte en estos últimos tiempos, los fallos, muchos de ellos tienen que ver justamente con la violación a la libertad de expresión, en el artículo 29 de la Constitución. Tiene que ver con los contenidos de programación nacional, el porcentaje que está establecido, el 60% de programación nacional o de programación con producción nacional o con coproducción nacional. Lo que tiene que ver también con esa limitación hacia la televisión de abonados, que puede llegar a determinados topes, puede tener hasta el 25% a nivel nacional. O sea, una persona que quiere ir a una televisión de abonados, a un cable específico, no va a poder elegir porque en definitiva ya se cumplió ese tope. Entonces hay una cantidad de normas dentro de la ley que han venido siendo declaradas inconstitucionales. Claramente lo más grosero sí es meterse en los contenidos y en definitiva sí cercenar la posibilidad de ejercer la libertad de empresa y también la libertad de la libre expresión. Porque si a ti te dicen que tú tenés que brindar en determinadas cuestiones, por ejemplo las culturales o en determinadas cosas de ficción o de películas, y en definitiva tú estás dedicado a otro tipo de cosas, bueno, obviamente que hay un cercenamiento a lo que es la posibilidad de que tú libremente te puedas expresar dentro de un medio de comunicación. Ahora, tomando un poco eso, ¿no? Y haciendo una pregunta al diputado Varela, se habla en dos momentos de libertad de prensa y no libertad de empresa, ¿no? Que de un lado se dice que es lo que la ley apunta a la libertad de prensa y no de empresa, y después se llama al consejo que está por formarse de censores, los nuevos censores. ¿Qué tan cerca o tan lejos están de estas posiciones que obviamente son extremas, ¿no? A ver, quiero aclarar algunas cosas que se ha dicho acá. Primero, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad editorial está absolutamente garantizado con esta ley. Eso no fue puesto en tela de juicio y no fue declarado inconstitucional en ningún momento. Es más, lo que nosotros tenemos son pronunciamientos de organismos internacionales que ponen a la ley uruguaya como ejemplo de ley de servicio de comunicación audiovisual cuando criticaron otras leyes similares en el continente. Relatores de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dieron su aval y la están inclusive fomentando como ejemplo a nivel continental. Así que en ese sentido... Pero no fue así la CIP. La CIP, ¿no? Que estuvo Arbilla, que fue el representante, yo estuve en la comisión. Y él hizo algunas críticas a la ley, pero consideró, hay que leer todo lo que dijo Arbilla, pero consideró una cantidad de valores. Sí, pero no solamente Arbilla, estuvo Paulillo en su momento. Paulillo también estuvo y dijo que criticó fuertemente. Criticó algunos aspectos de la ley. Está bien. Primero, quiero aclarar algo. El contenido está absolutamente garantizado. Nosotros no nos metemos, esta ley no se mete en la línea editorial de un medio de comunicación. Que le exija a un medio de comunicación que tenga pantalla para programación nacional, me parece que no es afectar la libertad de expresión. Es garantizar, entre otras cosas, la identidad nacional, el trabajo uruguayo, el fomento de la industria audiovisual nacional. Eso fue defendido por todos. Y ni siquiera fue observado por la Suprema Corte de Justicia, que observó algunos aspectos, pero ninguno vinculado a la libertad de expresión. Hay varios artículos que son achacados por la Suprema Corte de Justicia, justamente que ha declarado inconstitucional por la violación del artículo 29. Lo hay. Yo tengo acá la sentencia, pero perfectamente las podemos leer. Pudiéramos leerlo. Sí. La libertad de expresión está absolutamente garantizada. No estuvo ahí la discusión. En realidad la discusión que hicieron los grandes medios de comunicación, que fueron absolutamente contrarios a esta ley y lo siguen siendo hasta el día de hoy, se escudó en la supuesta violación de la libertad de expresión, pero en realidad lo que estaba en discusión era el tema del triple play, o sea, quién tenía derecho o no a transmitir señales de televisión, datos
que era lo que realmente le importaba a los canales grandes de televisión, y eso está prohibido, que sea un monopolio de unos solos. ¿Y cuál era el futuro? O sea, la televisión digital. Porque todos los que están en los medios de comunicación son conscientes hacia dónde va la televisión en el futuro inmediato. Y eso es lo que realmente les importaba. Nunca lo explicitaron. Pero en la discusión bilateral, en la discusión interna, era lo que realmente les importaba. Y es lo que les sigue importando hasta el día de hoy. Nunca estuvo en tela de juicio la libertad de expresión. Fue un argumento que se usó en realidad para agitar viejos fantasmas en un país que tiene los mayores estándares de libertad de expresión medidos por todos los organismos internacionales, pero que ha crecido en los últimos años. Casualmente, a ver, diputado, lea los informes. Siempre tuvimos el privilegio en Latinoamérica de estar muy bien posicionados. Pero casualmente en los últimos años y luego de la aprobación de la ley hemos aumentado ese rango. Esa es la realidad. Eso es realidad objetiva, no es lo que yo quiero ni lo que usted quiere. Es lo que miden los organismos. Organismos que en algunos casos son absolutamente claros en su concepción conservadora y reconocen a Uruguay, lo que debería ser un orgullo para todos los uruguayos. No es patrimonio de ningún partido. Ahora, acá yo no estoy diciendo de que el Poder Ejecutivo o el Consejo, que todavía no está integrado, u otro tipo de organismo le están diciendo a los medios qué es lo que tienen que poner. Pero al tener que, de alguna manera, limitar lo que ofrecen, ¿no? Su oferta, y tener que limitarla de determinadas maneras, obviamente que hay una afectación. Pero el argumento que está vinculado a fomentar la producción nacional, fomentar el trabajo de artistas, pero eso está bien, pero tiene que ir por otras vías. Para mí, otras? Y por vía de exoneraciones impositivas, vía de estímulo. No tiene que ir en medidas que limiten de alguna manera lo que los medios puedan transmitir o no transmitir. Pero, perdón, la ley establece esos estímulos. La ley establece por primera vez que los medios de comunicación paguen un canon por algo que aprovecharon gratuitamente toda la vida. Y ese canon va justamente a estimular la producción audiovisual. Pero quiero aclarar otra cosa. Hoy ya los medios cumplen con la ley. Hoy ya los medios, porque quiero aclarar que cuando se habla de producción nacional, los informativos son producción nacional, este programa es producción nacional. Exacto. Por lo tanto, si uno midiera hoy lo que producen los medios de comunicación uruguayos, en la norma mayoría, ni hablar de las radios, ya están cumpliendo con la norma. O sea, no se ha modificado nada. Lo que nosotros queremos estimular es otra cosa. Es que ese fondo que ahora se crea empiece a estimular mayor producción audiovisual de un país que de a poquito ha empezado a ganar un lugar, por ejemplo, con el cine nacional, de privilegio que jamás en su historia tuvo. Bueno, pero eso nosotros lo hemos acompañado, como hemos acompañado, por ejemplo, las zonas temáticas, las zonas económicas temáticas, que son zonas francas especiales y que se puede meter ahí el tema del entretenimiento. Se habló en su momento de hacer una zona temática en el departamento Maldonado para poder armar una especie de un mini Hollywood. Bueno, en todo eso nosotros hemos acompañado y hemos estado al firme porque realmente nos parece que es algo muy bueno y que hay que fomentar. Esto no viene desde ahora, digo, que se ha fomentado la producción nacional o la producción inclusive cinematográfica con determinadas exoneraciones, no es algo nuevo, ni tampoco viene del gobierno de José Mujica. Pero yo lo que digo es, al acotar y al decir, bueno, en determinado porcentaje tiene que haber una producción nacional, una coproducción nacional, y dentro de esa coproducción nacional tiene que haber otro porcentaje de productores independientes y que no pueden absorber más del 40%, del 60% de producción nacional. Bueno, hay limitaciones, por supuesto que hay limitaciones. La Corte entiende de que hay una vulneración al principio de la libertad de expresión, de la expresión de la comunicación, de lo que dice el artículo 29 de la Constitución. Y si quieren dentro de un rato podemos leer alguna sentencia, pero va por ese lado. Entonces, cualquier tipo de limitación en los contenidos es en lo cual nosotros no estamos de acuerdo. La obligación, la obligatoriedad y en definitiva que haya un organismo que termine sancionando si no se cumple con esa normativa, nos parece algo complicado. Esa es una de las razones por las cuales a nosotros nos parece que el proyecto de ley, la ley en sí, en general, no termina de ser buena. Sí lo es en cuanto a transparentar lo que dije al principio, transparentar quiénes tienen las concesiones, las licencias, quiénes son los titulares. Todo eso es muy beneficioso y nosotros estamos de acuerdo. Pero bueno, esta es la situación. Han habido 15 fallos de la Suprema Corte de Justicia declarando muchas de las normas de esta ley inconstitucionales.
hablábamos afuera de la posibilidad a lo mejor de que la bancada oficialista en algún momento tienda a modificar alguna de estos pronunciamientos de la Suprema Corte. Si fuera tan armonioso con el ordenamiento jurídico, la Suprema Corte no hubiera declarado de forma sistemática tantas normas inconstitucionales. La Suprema Corte, de más de 200 recursos, llegó a 15, en forma también bastante incoherente, porque en algunos casos declaró constitucional un artículo que luego con la misma composición la modificó ante el mismo reclamo y con una composición distinta la volvió a modificar. Casualmente en el artículo más importante que tiene, que es el del triple play, que a un cliente, o mejor dicho, a un proveedor, le dice que el artículo que votó la Cámara es constitucional, cuando se presenta a otro, no voy a nombrar quiénes son, le dice que es inconstitucional y lo beneficia, y cuando se presenta a otro también le dice que es inconstitucional y lo beneficia. Bueno, pero, esa es la Suprema Corte. No la voy a poner a juzgar. Yo respeto a la Suprema Corte de Justicia. No la voy a juzgar, porque es un poder independiente. Pero yo he presentado acciones de inconstitucionalidad y me han salido desfavorables y no he salido a criticar. Señalo las incoherencias, porque sobre un mismo artículo, 3 sentencias diferentes de esas 15, porque también digamos que de esas 15, la mayoría se refieren a 3 o 4 artículos, nada más. Me preocupa que se siga sosteniendo que hay algunas de las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad o no de algún artículo se remitan específicamente a algún cercenamiento de la libertad de expresión. ¿Esto efectivamente hay algún dictamen de la Corte que vaya específicamente sobre eso? Tendría que ahora ¿Y que hable de la libertad de expresión? Refiere al artículo 29 como una referencia. En ningún momento la Corte dice que esta ley cercena la libertad de expresión. En ninguno de sus dictámenes. Sobre el artículo 60, literal C, se establece que la libertad de expresión constituye un derecho constitucional cuyo contenido básico y primordial se nutre en nuestro derecho de lo previsto en el artículo 29 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una de las ¿Pero qué cuestiona del artículo 60? Es uno de los fallos que solicitó la declaratoria Tractoral Sociedad Anónima, TCC, ¿no? Ahí la mayoría de la Corte por el artículo 149, inciso segundo, que vulnera el principio de igualdad. Dice por qué establecimiento de preferencias respecto de los prestadores públicos en relación con los privados no resulta ajustado a las reglas constitucionales. Por unanimidad la Corte consideró que el artículo 98, inciso segundo, es inconstitucional porque colide con el derecho al debido proceso, ya que establece la potestad administrativa de sancionar a un sujeto sin haberlo previamente escuchado. Y en cuanto al artículo 60, literal C, que fue lo primero que leí, dice, se establece que la libertad de expresión constituye un derecho constitucional, contenido básico. ¿Dónde está la violación? Bueno, pero está vulnerando el artículo 60, literal C. Estoy leyendo un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hace mención a un artículo, pero todos esos artículos que usted leyó no tienen nada que ver con el contenido. Nada. ¿Cómo que no? ¿El artículo 60 no habla de los contenidos? No, el artículo 60 es lo que habla del mass carrier, que es uno de los artículos que vamos a modificar ahora. El artículo 60 habla de eso. Artículo 60, promoción de la producción nacional de televisión. Sí. En el literal A habla, al menos el 60% de la programación total emitida por cada servicio deberá ser producción, coproducción nacional, sin contar la publicidad y autopromoción. El B, los servicios de TV públicos, también al menos el 60% de la programación total emitida deberá ser producción o coproducción nacional. El C, pautas comunes a servicios de TV comerciales y públicos. ¿Y cuál es el fallo de la Corte? Sobre el literal C. Sí. Pero habla del artículo 29. Yo dije que el artículo, que la Corte había aplicado sobre el artículo 29. ¿A usted le parece que eso que acabamos de leer, que es fomentar la producción nacional, atenta contra la libertad de expresión? Yo digo que atenta contra los contenidos. ¿Pero a usted le parece que eso atenta contra la libertad de expresión? Atenta contra los contenidos. Tenemos dos visiones tan diferentes. Bueno, naturalmente. Está clarísimo. Naturalmente. Nosotros fomentamos que haya una identidad nacional, que haya una producción nacional, que haya trabajo nacional. Usted dice que eso atenta contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es otra cosa. Yo leí un fallo de la Suprema Corte de Justicia y usted no me está diciendo que esto no exista. Esto existe, el fallo existe. Ese artículo está vigente, porque eso solamente es para un reclamo. Está bien, claro, pero ahí tenemos el problema, Romano, porque han habido una cantidad de declaratorias de inconstitucionalidad que se aplican para el caso concreto. No ha habido una cantidad, diputado, discúlpeme, no ha habido. Usted señaló que hubo son 15 fallos, pero ¿le parecen poco 15 fallos? Diputado, a ver, varios de esos fallos refieren al mismo artículo. Le acabo de dar 3 que son a un mismo artículo.
Esa fue la lógica de la Corte, porque ustedes lo saben muy bien, todos lo saben muy bien, que son reclamos individuales. Sí, 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 Entonces, pero no solamente es un artículo. Pero a ver, son Usted, reclamos por ejemplo, individuales. menciona- Pero la escúcheme, problemática que tenemos con esta ley, en definitiva, con estas declaratorias que se aplican para el caso concreto, no tienen efectos generales. Entonces, para unos es inconstitucional Exactamente. y para otros es constitucional, es derecho vigente. Eso es lo Entonces que ahí estamos- tenemos la problemática. Eso es lo que estamos corrigiendo ahora, les quiero decir, con artículos que mandó el Poder Ejecutivo a los efectos de evitar las incoherencias que la propia Corte estableció en algunos de sus fallos. Este estudio de la Comisión de Industria, seguramente lo vamos a llevar al Pleno dentro de poco tiempo, y corrige 2 o 3 cosas que realmente son los que afectaron, desde mi punto de vista, algunos aspectos importantes de la ley. Los otros son absolutamente accesorios y hacen, como acaba de leer el diputado, a incisos de artículos, Claro. no artículos completos. Tengo un minutito para redondear, porque hay algunas de las cosas, lo escuchábamos a Daniel Lema diciendo, bueno, se ha avanzado poco a partir de la implementación de la ley. Por ejemplo, no se están cobrando los cánones que la ley establece, no se ha ido a fondo sobre las cuestiones vinculadas a la propiedad, Exacto. en fin, falta impulso. ¿Cuál es la visión que se tiene? La comparto. Yo soy absolutamente autocrítico con nuestro Poder Ejecutivo, con nuestro gobierno, porque creo que no ejecutamos todos los contenidos que la ley tiene en todo su valor. Claro, hay un elemento importante que ahora se va a corregir. La integración del Consejo de Comunicación Audiovisual era una herramienta fundamental para que la ley entre en su absoluta vigencia. Pero creo que en algunos casos faltó la voluntad política de poner en ejercicio algo que una ley que ya está promulgada, que está vigente y que no se cumplió en su totalidad. Así que comparto la visión de Lema. Diputado. Este año van a ser 4 años de la promulgación de la ley. Ha pasado muchísima agua debajo del puente y recién ahora se está votando este consejo. Es claro que el presidente Vázquez no estaba tan de acuerdo con esta ley. Es una interpretación personal que yo hago. Por algo no la reglamentó. Porque pasaron 4 años y no fue reglamentada la ley, y hay que ir a la génesis de todo esto, ¿no? Porque esto fue durante la presidencia de José Mujica y el propio Mujica había dicho de que la mejor ley de medios era la que no existía y que si aparecía un proyecto de ley de medios lo iba a tirar a la basura. Y después se viene con un proyecto de ley de medios que en definitiva termina siendo sancionado sobre el final del gobierno de Mujica. O sea, de alguna manera hubo una contradicción muy fuerte que el expresidente nos tiene bastante acostumbrados, y se llega a esta situación 4 años después o casi 4 años después sin implementar una cantidad de las normativas que tiene una ley vigente. Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, y también nos despedimos nosotros. Exactamente, nos reencontramos el viernes que viene, Denise. Buenas noches. Chao, chao.